Listo, vamos a empezar. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice, dado la figura de una conexión trifásica donde B1 de T es igual a 15 seno de 30T más 60 grados. Viene dada por el alternador, es decir, eso quién nos da el alternador del vehículo aquí. Y con carga Z1, Z2, Z3 igual a Z. Y donde los diodos son no ideales. Determinar el voltaje sobre R6. Es decir, si nosotros analizamos este ejercicio, tenemos el alternador que nos genera una señal, entra un transformador de delta y de aquí, Y delta, de la conexión delta conecto las cargas Z1, Z2 y Z3 que a la final son iguales. Y aquí se ve que vale cada Z, ¿no? Tiene como característica un capacitor C3, un R5, un C4 que es un capacitor, un L4 y un R6. Ya, ¿qué nos pide? Determinar el voltaje sobre R6, es decir, nos está permitiendo o nos está preguntando que queremos el voltaje sobre qué. Sobre este de aquí, que es R6. ¿Ya? En cada una de las fases eso más nos dice. Vamos a ver cómo se da eso. Ya. Entonces lo primero que tengo que analizar es del alternador conjunto con el transformador. Es decir, lo que yo voy a analizar es esto de aquí junto con esto de acá. Es decir, lo que ustedes ven en pantalla. Esto es lo que vamos a analizar. Teniendo siempre presente que tenemos nosotros el transformador. Veamos si nos da una relación de transformación, si no sumaríamos una constante. Veamos si nos da. No, no hay una relación. Entonces nosotros podemos decir como datos que nomás tenemos. Como datos nosotros tenemos el voltaje B1, es decir, el que interviene aquí. El B1 de T que es igual a 15 seno de 30 30T más 60, que es no, más 60. ¿Ya? No nos da el B2, pero nosotros podemos generar el B2. ¿15 seno de 30 con cuánto de desfase? Primero con menos 120 grados. Sería 60 menos 120. 15 seno de qué? De 30T más 120 era, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? Ah, sí, resta, gracias. Es menos primero. ¿Cuánto me quedaría entonces? Gracias, muy bien, está perfecto. ¿Y el B3 cómo le vamos a considerar? 15 seno de cuánto? De 30T más 60 y ahora sí más cuánto? Más 120. ¿Estamos? Comenten. ¿Está bien? Entonces tenemos B1, B2, B3. Pero lo ideal es tener en qué? Fasores. Aquí hay que pasar si queremos en fasores. A coseno. ¿Cómo lo pasamos a coseno?
Sumando o restando 90. Ya. Me quedaría. De 2 de t, 15 coseno de 30t. No, por el B1 vayamos primero, vayamos en orden. Voy a hacerle acá ya. B1 va a ser igual a 15 seno de 30t más 60, que sería la primera opción. Para pasar a coseno, pongo coseno. ¿Y qué hago? Le resto o le sumo 90. De seno a coseno. ¿15 coseno de 30t menos 50? ¿Sí o no? Ah, no, 30, ¿no? 30. Comenten. B1. Y pasándole ya como fasor. B1 es igual a 15 con ángulo de ¿cuánto? Menos 30. Vamos con B2. B2 es igual a 15 coseno de 30t ¿cuánto sería? Sería 150. Negativo. O lo que es lo mismo, que B2 es igual a 15 con ángulo de ¿cuánto? ¿De cuánto era? De 130 B2. Este de aquí. ¿Positivo o negativo? Ya. B3. 15 coseno t más 180 menos ¿cuánto? Revisarán. Lo que acabamos de hacer es esto de aquí, que 180 como que tengo que restar 90 y está restado los 90. Confirmen. Ya quedaría B3 va a ser igual a 15 con ángulo de ¿cuánto? 90. ¿Seguros? Ya. Más o positivo, ¿no? Ya, ahí están los tres factores. Entonces lo que debo tener claro es que cuando desarrollo este ejercicio, lo que tengo aquí es algo así. Ahí. ¿A dónde está conectado esta parte? Asumamos que esto de aquí es esto que estoy graficando. Entonces este es el voltaje fasorial B1, este es el voltaje fasorial B2 y este es el voltaje fasorial B3. Y de ahí a quién me uno. A este de aquí. ¿Ya? Entonces bajo esa perspectiva, ¿cómo me quedaría?
Comenten. Ya. Ahí está, ¿cómo le habíamos catalogado según allá? Vea. Ahí está. Y ahí está. ¿Estamos? Y esto salta a una conexión ¿qué? ¿Ya? ¿Cómo me quedaría? ¿Qué les dije? ¿A dónde va a saltar eso ya bajo la nomenclatura que nosotros habíamos analizado? ¿Dónde va a saltar? A este acá, una, opción 2, opción 3. A la de abajo. ¿Seguro? Veamos. El BA. ¿Salta dónde? Está entre 1 1. Salta acá. Entonces, ¿qué va a hacer esto? De A secundario. ¿De quién, Pedro? De este transformador. Sí. Como ya les di nombres, vamos a ponerle así. Va a ser este de acá, ¿no es cierto? Es este. BA del secundario. ¿A dónde salta este voltaje B? Abajo. Voltaje B del secundario. ¿Y este transformador a dónde va a saltar? Perdón, este de acá. Este. ¿Al que me queda sobrando? BA3. Estamos. Entonces, ¿este es qué? A secundario, B secundario y esta de acá. Polos, nombres nada más. Sí, polos, nombres. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Esto no se confundirán porque era lo que estábamos analizando al inicio y hicimos con esto que es más claro. Ya. Por ende están conectadas a ¿qué? A unas cargas llamadas Z1, Z2, Z3, ¿sí o no? Aquí está, mire. Z1, Z2, Z3. Es más, nos ponen nombres a las líneas. Por facilidad puede ser. Sabemos que aquí va a ir a una llamada L1. ¿Qué nombre le pone acá? LS1 le pone. ¿Por qué le pone la S? Por nomenclatura de secundaria. Pongámosle así. Ya. Este sería LS1. La LC2 en teoría vamos a dejarle que es esta de acá. Por ende, esta va a ser la LS3. Ya. ¿Y qué está entre estas dos? Una carga llamada ¿cómo? Z1. ¿Qué tengo entre estas dos? Z2, ¿sí o no? Y finalmente, ¿qué tengo? Ah. Preguntas, hasta ahí. ¿Todo esto qué es? El alternador. Esto de aquí que viene a representar Y sería todo esto de aquí. Y finalmente la C, a donde salto, me doy cuenta que la que voy a analizar, independientemente de cómo lo hago, tengo que ver dónde cae. Sí. Entonces tenemos BA secundario, vean aquí no he terminado. El voltaje de secundario, este caso es del voltaje de ¿qué? B secundario, y esta ¿cuál sería? C. Pongamos así. A ver. Ya. ¿Qué me falta ahí? Voltaje de ¿cuál me falta? C secundario. Sin olvidarnos que el primer transformador está relacionado ¿qué? B1 con su correspondiente BA secundario. El B2 está relacionado ¿con quién? B2 está relacionado ¿con quién?
¿Qué fue? Voltaje B del secundario. Y finalmente el B3, ¿con cuál va a estar relacionado? Estamos. Preguntas. Preguntas. Ya. Pues ahora sí vamos haciendo la malla. La malla que yo voy a analizar por facilidad va a ser algo así. Paso por el B1, paso por la de acá, la BA, ¿no es cierto? Y yo tengo que tomar una decisión si hago con esta o cierro con la de acá. Sigamos el orden, ¿ya? Entonces yo tendría que hacer ley de voltajes de Kirchhoff. Ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ley de voltajes del señor Kirchhoff. Pero si quiero hacer la ley de voltaje del señor Kirchhoff, ¿qué debo tener? Debo tener las variables como fuente. Entonces, ¿cómo estaría este voltaje fasorial? Estaría con la sinusoide y más menos. ¿Cómo estaría esta de acá? Bueno, primero terminamos con este. Ya. A ver, espérense. O le pongo encima, si entenderán. Lo que estoy diciendo es que esto en un momento dado se convierte en una fuente alterna, pero para el estudio es bueno poner manos y menos. Estamos claros. Más y menos. O si se nota ahí. Conociéndoles han de criticar. Ya, entonces esto de aquí, ¿en qué se va a transformar? ¿Quién me dice? ¿En qué se va a transformar B1? En un fasor para el análisis. Ojo, el más y el menos no es porque es continuo, estamos claros, ¿no? El de acá, ¿cómo quedaría? Menos más, correcto. Ya. ¿Cuál sería este de aquí? Vamos en orden más bien. Pongámosle todos aquí. ¿Cómo me quedaría esta de aquí? Menos más. Sinusoide. Recuerden que esta fuente solo es para el análisis. ¿Esto sería qué? Menos más. Preguntas hasta ahí. Son fuentes nada más. Sí, correcto. Está al revés porque normalmente el análisis debemos hacerle el neutro como negativo. Entonces nos quedaría algo así. Menos más. Al igual que acá, que si lo puse bien, que era menos más. ¿Cómo sería acá? De la misma manera. ¿Cómo se va a llamar este de aquí? Pongamos de acá. Sería menos más, alterna y estaría acá. El de acá, ¿cómo sería? Menos más. Sí, y la misma de acá. Menos más. ¿Para qué hago eso? Para el análisis. Por facilidad no. Ya. Ahora sí, ley de voltajes de Kirchhoff. Voy a hacer esta malla. Por aquí, paso por acá, vengo por acá, cierro por acá y cierro por acá. ¿Se entendió? ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿Encontrar qué? Voltaje de fase. Correcto. ¿Ya? Vamos a ver si es posible. Sería menos o más B1. Menos, porque voy a hacer circular así. Menos B1. ¿Con qué ángulo va a estar ese fasor? De aquí sale ese fasor. No, si ha estado aquí. ¿Cuánto ha sido B1? Ya, pongamos eso entonces. Modularmente voy a hacerle primero ya. Sería menos B1 más BA. ¿Sí o no que sería más? Menos BB. Más o menos. Más B2 es igual a... ¿Estamos? Cogí este B1 de aquí.
Cogí este BA con signo positivo porque entra con positivo. Cogí este de acá, que es el voltaje factorial en B2 con negativo más, ¿no es cierto? Por eso me sale negativo. Finalmente cierro con B2 partiendo del positivo. Preguntas hasta ahí. Veamos cómo nos va. La pregunta es si yo conozco de alguna manera el BA o el BB. ¿Conocen o no conocen? Sí, dice el compañero, otros dicen no. ¿Qué dice? ¿Tienen o no tienen BA o tienen o no tienen el voltaje B? ¿Tienen o no tienen? ¿Cuál es el valor entonces? ¿Cómo sacamos? Porque ¿qué me interesa a mí? ¿Qué me interesa? BA. ¿A qué va a ser igual BA? A B1 menos ¿qué voy a contar? Estoy despejando BA. Sería B1 menos ¿estamos de acuerdo? Preguntas. B1 más B2, ya, listo, cambiado de signos. El B1 cambia a positivo, el BB también cambia a positivo y el B2 ya. Vea. BA es igual a B1 más el voltaje B menos el voltaje B1. ¿Conozco B1? Sí. 15 con ángulo de menos 30. Más. Esta era la B, ¿no? Ya. Más o menos. ¿Más qué? Y menos voltaje B2. ¿Cuánto vale B2? Era menos. Ahí nomás. ¿Sí o no? Preguntas. Ahora pregunta, ¿cómo yo sacaría el voltaje de fase? Ahí les quiero ver. ¿Qué hace? No sabría mejor sacar por voltaje línea línea. Y aquí está el voltaje línea a línea. ¿Cómo sacan el voltaje línea a línea? BA menos voltaje B es igual a 15 con ángulo de menos 30 menos 15 con ángulo de menos 150 grados. ¿Sí o no? Asumiendo que esta de aquí va a ser A. ¿Cuál va a ser la B? B, y esta es la línea C. ¿Estamos claros? Entonces yo estaría sacando el voltaje línea a línea entre A y B. ¿Estamos claros? Si no hubiera hecho una malla así, ¿no es cierto? Me hubiera ido por B1 menos B1, voltaje BA, voltaje fasorial AB, que me llegaría hasta acá, y cierro con B2. ¿Qué me daría lo mismo? Es decir, el voltaje que yo estoy calculando es el que va desde aquí hasta acá. ¿Sí está claro, no? ¿Está claro o no está claro? ¿Seguro?
Chuta, no les noto convencido. ¿Cuánto sale eso? En la calculadora, rapidito suyas. 15 raíz de 3, dice. ¿Por qué ángulo? ¿Qué ángulo? 0, dice. Prueba en la calculadora. 15 ángulo de menos 30 menos 15 con ángulo de menos 150. 0 grados entonces. Chévere. Ya, 0 grados. Ahí está. Todos claros que sale 0 grados. Ya, listo. 15 raíz de 3 salió. Ya, y es verdad porque hay una relación de raíz de 3 cuando ustedes hacen esa operación. Preguntas hasta ahí. Diga. ¿Cómo? No le entendí. ¿Cómo el voltaje de línea? El voltaje de línea estamos calculando. Este es el voltaje B a B. Es decir, un voltaje que mide de aquí hasta acá. ¿Estamos claros? Ya. En pocas palabras, estoy calculando un voltaje línea a línea, entre la línea A y la línea B. Esta línea, ¿cómo se llama? A. ¿Cómo se llama esta B? Usted hace ley de voltajes de Kirchhoff, viene por acá, cierra directo así y cierra por acá. Ya. Preguntas hasta ahí. ¿Por qué era más fácil sacar el voltaje línea a línea? Porque ustedes tienen una relación que les permite relacionar la Y con ¿cuál? Con la delta. Sí está claro esta parte porque les veo una carita ahí. A ver, cuenten. ¿Está claro esta parte de dónde sale? ¿Está claro o no está claro? ¿Seguro? Entonces sí dice que están seguros, están seguros. Ya, ahora viene lo bueno. Tengo un voltaje línea a línea. Se supone que yo necesito ¿qué voltaje? Para ir a delta. Y en realidad sería bueno sacar que el voltaje de fase. ¿Sí o no? Pero este rato lo que yo tengo es el voltaje línea a línea. Pero nosotros sí aprendimos la relación que les mandé a hacer de Y a delta. ¿Cuál era esa relación? ¿Cómo le salió? Porque lo que tenemos claro es que si yo tengo un análisis trifásico, yo sé que la relación de la transformación trifásica es igual al voltaje de ¿qué? Del primario sobre el voltaje del secundario. Sea del transformador 1, sea del transformador 2 o del N transformador. Para este caso, yo puedo decir que es igual a ¿qué? Al voltaje fasorial en A, ¿sobre cuál? Sobre el voltaje fasorial en S de ahí. ¿Eso es verdadero o es falso lo que acabo de escribir? Eso es verdadero. Pero yo tengo el voltaje de fase A. ¿Tengo o no tengo? No tengo. No tengo. Lo que yo tengo es un voltaje línea A, línea. Pero nosotros aprendimos algo. En Y, ¿a qué era igual el voltaje BA? En Y. De línea A. ¿Se acuerdan que si hicimos una relación de transformación A, Y, delta? ¿Cómo? A ver, en una transformación Y delta, ¿qué aprendimos? Que el voltaje de fase, el secundario me dijo.
Ya, línea del primario. Va a ser igual a raíz de 3 por el voltaje de fase Secundario eso. No puede ser del primario mismo. El voltaje de línea del primario es igual a raíz de 3 por el voltaje de fase del secundario. Debería ser de secundario. Porque ya está la raíz de 3. No puede ser de primaria a primaria. A ver, si nosotros analizamos era lo siguiente, a ver, vamos por partes. Lo que aprendimos en Y, y aprendimos en delta, ¿qué aprendimos como características generales? En Y, ahí sí vamos relacionando, solo en Y. ¿A qué era igual el voltaje de línea? Aquí hicimos las relaciones, ¿se acuerdan? ¿Qué es igual aquí? ¿La corriente de qué? La corriente de fase es igual a la corriente de línea. Acá, ¿qué aprendimos? voltaje de línea es igual Que el voltaje de línea, ahí sí, ya. El voltaje de línea es igual a raíz de 3 por el voltaje de qué? De fase. Ya. Ahí sí, para no entrar en conflicto con el compañero, que creo que eso quiso decir. En la siguiente, en delta, ¿qué tenemos? Que el voltaje de fase primero es igual al voltaje de qué? Línea, línea. Pero teníamos que acá, ¿qué teníamos acá en cambio? La intensidad de quién? De línea es igual a qué? Raíz de 3 por la corriente de fase. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Pero lo que tenemos claro aquí es que la relación de transformación está en función de esto, ¿no es cierto? Esto sería para cualquier transformador trifásico sin ninguna conexión en particular. ¿Sí o no? Pero yo necesito de Y a delta. ¿Cómo sería de Y a delta? Yo quiero la conexión, tengo la relación de transformación trifásica en esta conexión Y delta. Va a ser igual a qué? Esto no va a cambiar. Pero en el primario, ¿en qué conexión está? En Y. ¿Sí o no? ¿Y a qué es igual en Y el voltaje fasorial? Voltaje, línea, línea sobre. ¿Por qué esto qué es? ¿Esto es fasorial o no es fasorial esto? Es fasorial. ¿Este BA es fasor o no es fasor? Es fasor. Por ende, en Y, ¿a qué es igual el voltaje fasorial? A raíz de 3, bueno, voltaje línea, línea. En este caso, ¿cuál va a ser? BAB, que es el voltaje línea, línea, dividido ¿para cuánto? Para raíz de 3. ¿Se entendió o no se entendió? Háganle cuenta más claro que esto de aquí es BA, este es raíz de 3 y este es el AB, porque es línea, línea. ¿A qué es igual BA? BAB sobre raíz de 3. ¿Estamos claros? Ya, en el secundario. En el secundario, ¿qué conexión tengo? ¿Qué conexión tengo en el secundario? Delta. Y yo tengo en lo que quiero sacar es el voltaje de fase ¿a qué es igual eso? Al voltaje línea, línea. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿A cuál va a saltar en este caso? ¿A qué voltaje línea, línea va a saltar acá? ¿No es cierto? ¿Sí o no? Pero la pregunta sustancial es aquí. A ver, aquí quiero aclarar algo. Como el voltaje línea, línea es igual a fasorial, ¿yo puedo mantener el BA secundario? Sí, puedo mantener el mismo nombre. Porque es lo mismo en el secundario. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya, por ende, ahora sí. El BA secundario, ¿a qué es igual? Al voltaje línea, línea B sobre raíz de 3 por A trifásico. ¿Sí o no? Voy a poner bien estos números si no entienden qué hice aquí. Ya. Era el voltaje AB sobre qué era. Todo esto dividido para cuánto. Voltaje de fase secundario que no cambia, ¿sí o no? Ya, haciendo extremos y medios, ¿cómo me quedaría? Primero despejo esto pasaría acá y el acá, ¿sí o no? Si yo hago el despeje, ¿cómo me quedaría?
Sé de que el VAS es igual a ¿qué? A voltaje AB sobre raíz de 3 sobre A trifásico. El A trifásico está sobre la unidad de extremos y medios. ¿Les queda o no les queda esto? ¿Les queda o no les queda? Ah, listo. Chuta, ahí sí, como les veo medios perdidos, ahí está. Y listo. Preguntas. Preguntas. Ahora verán, aquí yo le he hecho deducido. Ustedes se acuerdan que yo les mandé de tarea y tenían el cuaderno, tranquilamente pudieron haber sacado directamente y ya no darse el desarrollo que yo hago. Y sale directo. Estamos. Pero lo que yo no quiero que se olviden es esto importante. Esto nunca va a cambiar. Porque cualquier transformación, la relación de transformación tiene que ver el voltaje de fase del primario sobre ¿quién? Sobre el voltaje de fase del secundario. La diferencia es que el voltaje de fase del primario está en una conexión Y. Y al estar en una conexión Y, ¿a qué es igual el voltaje de fase? Aquí está, es igual al voltaje línea a línea sobre raíz de 3. Y listo. El otro, ¿por qué se mantiene? Porque sucede que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve eso? Es la pregunta del millón. ¿Para qué nos sirve? Porque el circuito que yo voy a armar en este momento, ¿cuál va a ser? ¿Sí o no que este rato ya tengo esta fuente de aquí? ¿Sí o no? Más o menos. Entonces lo que yo voy a tener como resultado para el análisis, ¿con qué carga está este análisis? ¿Con qué carga vamos a resolver? Con Z1, pero como son iguales no hay problema. Entonces lo que me queda para resolver es esta fuente y es esta unión de aquí. Es decir, lo que me queda para resolver de manera trifásica es... Recuerden que los signos no es porque sea continuo, sino es para el análisis fasorial. Sería voltaje AS. ¿Conectado a qué carga? Z1. Pero Z1 es igual a Z. Listo, y esto hay que resolver. Ahora sí vamos con datos. Vamos con datos. ¿A qué era igual el voltaje AB? Ya teníamos como dato. Pucha, facilito, hasta regalado salió eso. ¿A qué era igual el voltaje AS? ¿A qué va a ser igual? ¿Cuánto salió? 15 raíz de 3 sobre qué será? ¿Con qué ángulo? 0 grados. ¿Sí o no? Ese es el voltaje AB. A ver, perdón. Hagámonos acá abajito. Hagámosle así, para que se entienda. Yo voy a sacar el voltaje AS, es igual. Al voltaje AB, ¿a qué era igual? 15 raíz de 3, ¿con qué ángulo? 0 grados. Ya. Esto es esto de aquí. ¿Estamos claros? Ya. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Dividido para cuánto? A trifásico raíz de 3. ¿Qué pasa con los raíz de 3? Se van. Y resultaba sencillo decir que el voltaje a ese secundario no era más que 15 con ángulo de 0 grados sobre A trifásico. Pero había que demostrar. ¿Por qué creen que sale eso? ¿Y por qué creen que está bien eso bien? Si ustedes revisan, bueno, eso ya deberían haber revisado más claro. Ya. En este caso es particular, no sale eso, es porque partimos de un Y, una conexión Y, y estamos saltando una delta, por eso pasa eso. Ya. Ahora sí, facilito, resolvamos esto. ¿Cómo nos quedaría el circuito? Ya tenemos el voltaje fasorial, ¿cómo nos queda? Aquí está la carga. Es más, creo que parece que sí lo puedo copiar. No, no lo puedo copiar. Me dictan ya, porfa. ¿Qué estaba primerito? Un capacitor. ¿Qué estaba acá? Una resistencia. ¿Qué estaba acá?
Pucha, Diosito, ayúdame. Capacitor. ¿Qué estaba acá? ¿Perdón? Ahí. Una bobina y una resistencia. ¿Cómo, con qué nombre estaba este? C3, C4. C3, C4. Las resistencias. R5, R6. Y esta es la bobina. Ya, listo. Ya. Encontremos una Z equivalente 1. ¿A qué va a ser igual esto de aquí? ¿Cuál sería la impedancia de este de aquí? J omega ¿qué? L4. ¿Esto qué sería? No cambia, ¿no es cierto? Ya. El capacitor, ¿cómo quedaría? 1 sobre ¿qué? J omega ¿qué? C4. ¿Y el de acá qué sería? 1 sobre J omega C3. ¿Sí o no? Ya están durmiendo. Ya. ¿Cómo queda el circuito? Saquemos el Z equivalente 1 primero, que va a ser todo esto de aquí. ¿Cómo sería? R6 más J omega L4. Mi Z equivalente 2, voy a hacerle que sea igual a R5 más ¿qué? Más 1 sobre J omega C4. Y el otro va a ser simplemente el ZC3, que va a ser igual a 1 sobre J omega C3. Listo. ¿Cómo me queda el circuito? Ahora estamos hablando de fasores. ¿Sí o no? Comenten. ¿Cómo sería este? Z equivalente, ¿qué es este? 2. ¿Y este qué es? 1. ¿Y esto qué es? ZC3. Listo. ¿Ya? A ver, aquí hay algo que quiero aclarar. Podría aplicar divisores de voltaje. Porque lo que me pide es el voltaje y la corriente. ¿En dónde me pedía? En esta de aquí. La pregunta es, ¿podría ocupar divisores de voltaje? Podría hacerlo siempre y cuando haga el paralelo de estas dos. Y calculo la caída de tensión aquí. Si yo calculo la caída de tensión aquí, ¿puedo o no puedo calcular la corriente que pasa por aquí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya. Entonces hagamos eso. ¿Qué tal si saco una Z3 que va a ser igual a Z equivalente 2 paralelo a la Z equivalente 1? ¿Sí o no? Entonces el Z3 ¿a qué va a ser igual? Ya de una sola. ¿Cómo es? 1, la equivalente sería 1 sobre Z3 es igual a ¿qué? A 1 sobre Z2 más 1 sobre Z equivalente 1. ¿Sí o no? Saco mínimo y de ahí doy la vuelta al final. Entonces, ¿cómo me queda? Ya haciendo todo eso. Producto arriba, ¿sí o no? Por Z equivalente 1. ¿Y abajo qué me queda? Eso. Sí. Bien, estudiantes. Y ese es Z3. Entonces, ¿qué me queda ahí? ¿Sí o no que me va a quedar algo así? ¿Sí o no? Y ahí puedo aplicar el divisor de tensión para encontrar el voltaje aquí. ¿A qué sería ese voltaje ahí? Llamémosle voltaje sobre Z3. Voltaje de Z3, ¿a qué va a ser igual? ¿Dónde quiero calcular? En Z3. ¿Por la suma de qué? De todas las impedancias. ¿Por quién? Por el voltaje de la fuente.
¿Cuánto es el voltaje de la fuente? El AS no. Vamos a arrastrarle el AS. Después lo reemplazamos. ¿Listo? ¿Sí o no? Pregunta. Si ya tengo el voltaje aquí, que en este caso se ha llamado voltaje Z3, ¿puedo o no puedo calcular la corriente que pasa por aquí? Le llamémosle I. ¿Qué nombre le damos? ¿Qué nombre quieren darle? I1 démosle ya. ¿I1 a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual I1? Al voltaje que encontramos que sería ¿qué? ¿Sí o no que es el voltaje Z3? ¿Por qué? Porque este voltaje Z3 ¿de dónde vino? Del paralelo de estas dos. Eso quiere decir que ese voltaje Z3 hay aquí y también hay acá. Como ya sé el voltaje, yo divido ¿para quién? Para la impedancia que es Z equivalente a 1 y encuentro o no encuentro la corriente que circula aquí. Y esta corriente no será la corriente que circula por aquí. ¿Sí o no? Por ende, ¿cuánto es la caída de tensión sobre R6? I1, ¿por quién? Por R6. ¿Conozco I1? Claro, aquí está. ¿Conozco R6? Claro, es un dato conocido. Pregunta, ¿cuál es la corriente de R6? I1. Entonces esto es igual a la corriente de R6. ¿Estamos? Preguntas. Preguntas. Como no había números, veamos si es verdad lo que acabo de decir. Vamos viendo por partes. A ver, veamos si los resultados son válidos. Primero, el ejercicio me da una relación de transformación trifásica. No, no da. Porque la relación que yo les pongo solamente es para el ítem B, para esta transformación. Entonces, yo sé que el ejercicio debe resolverse con una constante. ¿Cuál es esa constante? Esta de aquí. ¿Estamos claros? Listo, vamos hasta ahí. Pregunta, ¿conozco omega? ¿Cuánto es omega? Correcto. Aquí está el omega, mira. Desde el inicio del ejercicio. 30. Dato conocido, ¿sí o no? Está bien, dato conocido. C3 es dato conocido, claro, porque ya me está dando en el circuito aquí. Dato conocido. Listo. Este dato es válido. Este dato también es válido. El R6 es válido, R5 es válido y este dato es válido. Por ende, esta Z equivalente 2 va a ser válido, claro. Esta también es válido. Por ende, esta paralela es válida porque también tengo este resultado que es el A secundario. ¿Por qué es válido? Porque ya sacamos valores. Es 15 ángulos de 0 grados por A3. Entonces, este dato que le estoy ocupando acá también es válido. Este de aquí. Por ende, esta división es válido porque esta equivalencia y por ende todo esto es válido. Ahora, si les hubiera dado valores, esto se extendía un poquito más porque las operaciones son más largas en calcular. ¿Sí? ¿Estamos claros? Preguntas hasta ahí, esta primera parte del ítem A. Determinar el voltaje sobre el rotor. Ah, no, este no es no. Determinar el voltaje sobre R6 en cada... Chuta, el voltaje nomás ha sido, vean. ¿Falta qué? ¿Qué falta? Los voltajes de las otras. Pero es fácil darse cuenta de algo. Si la carga es la misma, ¿se desfasará la onda? ¿Se desfasa o no se desfasa la onda? ¿Qué quiero decirles con eso? A ver, analicemos lo siguiente. Si yo ya tengo este BAC, ¿dónde se interviene este de aquí? ¿Dónde interviene este ángulo de aquí? ¿Dónde va a verse alterado esto de aquí? Si ustedes se fijan, es aquí donde se va a ver alterado. ¿Por qué? Porque aquí hay impedancias. Seguramente este ángulo cambie. Cuando yo saque el BZ3 va a salir un ángulo. Estamos, a ver, para que me entiendan la respuesta, ¿cómo debería? Estamos claros que aquí, cuando yo haga esta operación, ¿qué me va a salir como dato? Estoy segurísimo que lo que me va a salir, ¿qué es? El voltaje de Z3, ¿a qué va a ser igual? Yo sé que va a salir un módulo de este voltaje y va a salir un ángulo θ1.
¿Por qué no saldría el mismo ángulo de 0 grados que estaba en AS? ¿Por qué? Porque hay un ¿qué? Un capacitor, dos capacitores. ¿Y qué más hay? Un inductor. Entonces este ángulo teta 1 va a salir en función de esto. Por ende, el V, el voltaje para las otras cargas que tienen que ver con las de acá, es decir, para las de acá, las otras R6 que estarían acá, ¿en qué se va a ver afectado este teta 1? Este teta 1, ¿en qué se va a ver afectado? En 120 grados. Pero es a partir de este de aquí, no del de acá. No sé si me explico. Es decir, cuando ustedes ya den valores, aquí les va a salir un ángulo distinto cuando hagan esto. Y las respuestas que se vengan en los voltajes para cada una de las cargas, simplemente va a ser desfasado, ¿cuánto? 120 grados. Pero aquí, ojo, en este de aquí, para el voltaje de Z3. ¿Sí o no? Pero el voltaje sobre quién me pedía. Sobre R6. Entonces yo vengo y calculo acá, mire. Acá. ¿Sí o no? Esta I1. ¿A qué va a ser igual cuando ustedes operen? Va a ser una I1. El módulo, a ver con él. Sería I1 es igual a qué? Al módulo de esa I1. Pregunta, ¿con qué ángulo? ¿Cambiaré el ángulo? ¿Cambio o no cambia el ángulo? Ahí les quiero ver. ¿Por qué cambia? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Por la Z equivalente 1, porque la Z equivalente tiene o no tiene un inductor. Y el inductor ratio no hace que cambie el ángulo, claro. Entonces aquí va a salir una teta 2. De ahí sí, cuando ustedes encuentren los distintos, ¿a qué va a ser igual el voltaje de R6 del primero? ¿Va a ser igual a qué? A esta I1 que estamos aquí por R6, correcto. Eso no hay problema. Pero el segundo, para la otra fase, ¿a qué va a ser igual? A I1 por el ángulo de teta 2 menos ¿cuánto? Menos 120. Y la otra, I1 por un ángulo de ¿cuánto? ¿Se entendió? Es decir, para terminar de hacer la respuesta sería algo así. A ver, acá lo voy a poner. Ustedes ya me dejaban lo de arriba, estaba bien ya. Listo. Entonces, el voltaje del primer, pongámosle del primer, la secuencia segunda y tercera. De la que estoy resolviendo el voltaje de R6, ¿a qué va a ser igual? A esta I1 por R6. Pero considerando que la I1 ¿a qué va a ser igual? Al módulo de I1, ¿con qué ángulo? Teta 2. Para la respuesta 2, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo quedaría la respuesta 2 para la otra carga? Voltaje sobre R6 del segundo transformador o de la segunda fase. ¿Cómo me quedaría? ¿El módulo de qué? A ver. ¿Y 1 por R6 va a quedar lo mismo? Sí, porque es un fasor. Pero el fasor I1 ¿a qué va a ser igual? Al módulo de I1. ¿Con qué ángulo? Teta 2, ¿qué? Menos 120. Y el otro, el tercero, ¿cómo me quedaría? Ya, listo. El 3 sería voltaje de R6 va a ser igual. A lo mismo esto no va a cambiar, ¿no es cierto? Y 1 por R6. Pero ¿qué va a pasar con el fasor? Y 1 va a ser igual al módulo de I1. ¿Con qué ángulo? Teta 2 más 120 grados. Pero ustedes simplemente tenían que haber llegado solo a esto. Y no, solo a esto nomás, porque la corriente no ha pedido. ¿Sí o no? Y 1 por R6 era el voltaje. Con números quizás hubiera sido más. Pero el problema con números, ¿cuál va a ser? Donde usted falla uno, hasta ahí llegó. Ya, listo. Esta es la parte A.